invitada especial es Adriana Dávila Fernández. Y las organizaciones Causa, Frente Nacional por México, Ciudadanos con Causa, México Ciudadano, Océano Ciudadano, Unión de Ciudadanos de la Clase Media, News México y Comipec, Consejo Nacional de Micro y Pequeña Empresa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy, 23 de julio del 2021, tenemos un gran gusto de tener como invitada a Adriana Dávila. Adriana es candidata para presidencia nacional del PAN, del CEN del PAN, y la invitamos aquí en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana? Somos un grupo de organizaciones que estamos haciendo toda la labor proactiva y reactiva precisamente para el México que sí queremos. Hoy estuvimos trabajando en conjunto con todos ustedes para darnos un poquito de aire de democracia. Hemos tenido en acecho la democracia, las garantías individuales, la libertad y muchas instituciones por el gobierno que hoy nos está encabezando. Hoy, muchos de los que les ponemos apodos a participantes del gobierno los vamos a omitir por no ponerte en problemas, Adriana, por un lado, y por otro lado, un poquito para el público que nos escucha. No porque se lo merezca quien ocupa la presidencia, no porque se lo merezca el grupo que está gobernando. ¿Por qué? Porque no se lo merece, porque están haciendo todo lo contrario de lo que es merecerse el llamarse señor y el merecerse que se le diga presidente. Dicho lo anterior, ¿quiénes somos las organizaciones que estamos? La organización que hizo este programa posible es Ciudadanos con Causa. También estamos unidos Causa, Frente Nacional por México, Océano Ciudadano. También está la Unión de Ciudadanos de la Clase Media. También tenemos recientemente al representante del Estado de México de Misión Rescate México. También tenemos una organización empresarial que es Comipec, que es de la pequeña y mediana, de la micro y pequeña industria, que tiene más de 160,000 empresas afiliadas a su organización. También tenemos a nuestro reportero estrella, que es News México, y precisamente estamos aquí unidos para escuchar lo que Adriana tiene que decirnos, porque no podemos fallar. Tenemos muy poco margen de maniobra y no podemos fallar. Te paso la comunicación, mi estimado Vicente. Te reactivo tu micrófono, por favor, para que presentes a Adriana. Muy bien. Buenas noches, Adrián, y mucho gusto. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, rápido, nada más, Ana Lucía Medina Hermosa, gracias por tu contacto. También Ana Laura, tu particular, Adriana. Un saludo, no las conocía, tenemos el gusto hoy. Empiezo. Adriana Dávila Fernández. Es diputada federal, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano del Estado de Tlaxcala. Su trayectoria profesional y política la ha desarrollado en los poderes legislativo y ejecutivo federales, así como en organizaciones de la sociedad civil. Trabaja para el Partido Acción Nacional desde hace 24 años. Único instituto político en el que ha militado. Su experiencia en el Poder Legislativo: es actualmente diputada federal de la 64 legislatura, secretaria de la Comisión de Seguridad, integrante de las comisiones de Gobernación y Población y de Derechos Humanos,
Fue senadora de la República en las 62 y 73 legislaturas, diputada federal en la 60 legislatura, jefa de prensa de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados en la 57 legislatura. Se ha especializado en los temas de derechos humanos y justicia, lo que le ha permitido participar activamente en diversos foros como conferencista y ponente, por su trabajo desempeñado como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. En el 2019 fue invitada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a participar en el International Visitor Leadership Program. Lo anterior le valió el carácter de becaria por parte del gobierno de Estados Unidos. Su experiencia en la administración pública, coordinadora nacional en el Enlace Federal de la Presidencia de la República, asesora del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, coordinadora nacional de Cultura del Agua, programa federalizado de la Comisión Nacional del Agua. Durante su desempeño como funcionaria pública en estas áreas, tuvo la oportunidad de conocer el funcionamiento de la administración pública federal y su relación con estados y municipios. Experiencia en organizaciones de la sociedad civil, fue directora de Relaciones Públicas de la Asociación de Municipios de México, AMAC. Coordinó diversos congresos, foros y conferencias nacionales e internacionales para capacitar a servidores públicos municipales en las distintas áreas de la administración pública, lo que le permitió conocer e identificar las necesidades más sentidas de la población. El trabajo territorial y de campo que ha tenido, fue 2 veces candidata de la gobernatura del estado de Tlaxcala y obtuvo la mayor votación para el PAN que haya tenido en la entidad. Fue candidata al Senado de la República en el estado de Tlaxcala, cargo que posteriormente desempeñó. Fue candidata a diputada local en Tlaxcala, coordinó la campaña territorial de Ernesto Cordero Arroyo para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Coordinó también la precampaña y campaña del licenciado Felipe Calderón Hinojosa para la presidencia de la República en su estado natal. Su experiencia en el trabajo territorial y de campo le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de los ciudadanos, escuchar y atender todas las voces, dialogar con distintos actores, promover la más amplia participación de quienes deciden contender por algún cargo público. Sus cargos partidistas: fue secretaria de vinculación con la sociedad del Comité Ejecutivo del PAN, coordinadora de proyectos de la Secretaría de Relaciones Nacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, directora de Comunicación Social del Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala, 2 veces integrante de la Comisión Permanente Nacional del PAN y electa por el Consejo Nacional, consejera estatal en Tlaxcala, miembro de la Comisión Permanente del PAN en Tlaxcala, y hay otras actividades que complementan su desarrollo profesional, como columnista y colaborador en distintos medios de comunicación locales, regionales y nacionales, entre ellos El Sol de Tlaxcala, comentarista invitada en ABC Radio, Milenio Diario y Milenio de Televisión, TVC Noticias, El Heraldo de México y actualmente en el Universal Online, miembro del Consejo Editorial de la Sección Nacional del periódico Reforma. Y bueno, es algo que me hubiera saltado, tú ya lo podrías completar. Y en este momento continuamos entonces, Adriana. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo quiero agradecer primero que nada a Ana Lucía este contacto que me permite tener con todas y todos ustedes. Es para mí un gran gusto poder compartir lo que pensamos de México y estoy segura que compartimos, como bien dicen, parte de sus imágenes atrás de algunos de ustedes, las causas que para México son mejores. Y yo quiero decirles primero que el proceso interno para elegir la presidencia del partido, del Comité Ejecutivo Nacional, de este nuevo Comité Ejecutivo Nacional todavía no inicia, por tanto aún no soy candidata. Espero que pronto salga ya la convocatoria, ya se convocó al Consejo Nacional, que es quien va a plantear y a proponer a la comisión organizadora para que podamos iniciar un proceso en el que, por supuesto, tenemos grandes retos.
Miren, parte de mi plática con ustedes acá tiene que ver justamente con, no solo con lo que habían hablado ustedes al principio sobre cómo estamos viviendo este país, cómo estamos enfrentando los retos ante un gobierno que desconocíamos, porque este gobierno tomó la decisión de romper el diálogo con ciudadanas y ciudadanos a los que está obligado a representar. Es decir, un presidente de la República, independientemente del partido que emane, o una presidenta, espero que la haya en algún momento de la historia de este país y sea muy pronto, tiene que ver justamente con iniciar el diálogo y representar a todas y a todos, podamos o no coincidir de una u otra forma con algunas cosas que se hacen. A eso se le llama pluralidad. Y creo que este Zoom en principio tiene que ver con eso. Aquí estamos por lo menos más de 50 personas que pensamos seguramente de manera distinta en muchas cosas, pero que entendemos que son las coincidencias y es la pluralidad lo que nos permite avanzar en algunos temas, especialmente cuando se trata de la administración pública, de política pública, que tienen que ver con resolver la vida cotidiana de las personas. El instrumento que este país eligió y que lo hicimos a través de las leyes para poder postular candidatos a cargos de elección popular que después se convierten en gobernantes, candidatos y candidatas, son los partidos políticos. Y creo que en la medida en que nosotros tengamos el acercamiento en lugar de la descalificación y no nos vayamos al mismo extremo que estamos viviendo con el presidente López Obrador hoy, podemos reencontrar alguna forma muy clara de entender que las causas ciudadanas tienen que ser asumidas por quienes desde los cargos públicos, pero también desde los partidos políticos, estamos proponiendo esas candidatas y esos candidatos que asumen las causas ciudadanas como propias y que además pueden ayudar a resolver la vida política y a través de la política pública los problemas cotidianos de familias, especialmente una clase media que prácticamente en todos los gobiernos, y ahí debo reconocer, incluyendo los del PAN, esta clase media que dejó también de ser escuchada, porque son siempre la clase media que terminamos poniendo como el jamón del sándwich ante la falta de entender esta realidad que vivimos como país. México no es el mismo desde hace ya muchos años, pero es completamente distinto a los años 70. Y hoy tenemos un grupo que está gobernando este país desde esa perspectiva, desde la fecha en la que yo nací en 1970, el 30 de diciembre de 1970. Entonces, déjenme decirles que para mí, lo grave no solo es que tengamos un gobierno que representa los años 70, sino que sea en el siglo XXI que esté representando los años 70, porque muchas cosas se hicieron desde la pluralidad para poder entendernos y avanzar en el fortalecimiento de las instituciones. ¿Por qué empiezo diciéndoles eso? Porque es justo estos problemas que estamos enfrentando y la falta de entendimiento y de comprensión de qué tipo de gobierno estamos teniendo, porque aunque podamos todos describir lo que todos los días se nos dice en las conferencias matutinas, creo que no hemos entendido el mensaje claro y la forma de gobernar de un presidente como el que tenemos, que es el secretario de Estado de todos, es el presidente, es el secretario de Estado de todas las secretarías y es el presidente de su partido. Y nosotros no hemos entendido esta forma de gobernar y por eso lo enfrentamos solo siendo oposición. Y cuando lo enfrentamos solo siendo oposición, quienes se quedan en el medio son los ciudadanos. Déjenme decirles una frase de Carlos Castillo Peraza, que no la voy a decir de manera textual, pero fue con quien parte de mi formación yo tuve, aunque muy poco tiempo, la oportunidad de trabajar con él en el Comité Ejecutivo Nacional. Yo comprendí algo que él decía con mucha claridad: no se necesita salir uno del PAN para ser ciudadano, porque muchos ciudadanos se atrevieron a ser militantes del PAN cuando ya era muy peligroso ser ciudadano. Y cuando él dice eso, lo que quiero decirles a ustedes es que el hecho de que yo tenga una militancia política o cualquier político tenga una militancia política no me hace distinta a ustedes. Me da una responsabilidad quizás adicional que tengo que afrontar y enfrentar con mis mejores habilidades, con un compromiso social fundamental, y que esto es lo que hoy los partidos estamos comprometidos a hacer. Los partidos políticos no pueden, y voy a usar una expresión que espero me disculpen todos, no es un asunto de ofensa, pero sí quiero decirlo. Los partidos políticos no podemos juntar nuestras miserias y ser tres o cuatro o 5 o 10 los partidos políticos que seamos débiles
ante lo que estamos viviendo solo para ir en contra de un gobierno y no a favor de lo que hoy necesitamos resolver. Les digo por lo menos 3 cosas que necesitamos resolver desde la política pública. La crisis terrible de salud que tenemos, que no solo tiene que ver con la pandemia, sino con el desmantelamiento de todas las instituciones de salud, fondos que se han limitado, medicamentos a sobreprecio y además a falta de medicamentos, el abandono a los sectores más vulnerables como niñas, niños, jóvenes y mujeres con cáncer, pero también un sistema de vacunación verdaderamente ya destrozado, y eso es lo que no estamos viendo con toda claridad, ¿no? Una crisis de inseguridad que no se resuelve solo con la creación de una Guardia Nacional que sustituye a la Policía Federal y que antes se sustituyó a la Gendarmería, porque lo que tenemos nosotros son instrumentos de nombres y no de cambios profundos en la relación y en la construcción de instituciones fuertes que tengan trabajo de inteligencia, que tengan trabajo de prevención, que tengan trabajo de rendición de cuentas, de atención a víctimas y de una justicia clara para quienes son víctimas de cualquier delito. Y esa inseguridad que hoy se ha incrementado a más de 300% y que nos tiene a todos prácticamente no solo encerrados por la pandemia, sino encerrados por el miedo a salir a las calles, nos tiene que hacer entender que hay que volver a salir a las calles. Y una que es fundamental, que ese ha sido el pretexto y que el presidente López Obrador entendió muy bien en una frase propagandística clara que dice primero los pobres, ¿no? Pero que nos tiene sumidos hoy en la crisis económica más grande de las últimas décadas, por lo menos de las últimas 3 décadas, ni siquiera la del 2009, que fue la crisis inmobiliaria, nos tuvo así. Vaya, yo viví, cuando entré a la política, la crisis del 94, recién egresada de la universidad, y esa que fue una gran crisis, hoy esta la supera por otras condiciones, porque habíamos dado pasos poquitos, si ustedes quieren, pero habíamos avanzado al respecto. Si los partidos políticos no entendemos que el fortalecimiento de cada partido político es por ser el instrumento que propone a los gobernantes, que propone a los ciudadanos candidatos para que ustedes puedan elegirlos, y que en la medida en que propongamos a las hombres, yo no me gusta usar el tema de las mejores hombres y las mejores mujeres, porque yo creo que todos tenemos habilidades distintas y formas de ver las cosas. Yo diría que tenemos que proponer a los que son profesionales de la política, que también hay ciudadanos y que pueden conocer la administración pública y que tienen como tarea específica entender que esas propuestas ciudadanas deben estar a la altura de la exigencia de este momento. Y de este momento, ¿qué nos está exigiendo los ciudadanos? Nos están exigiendo que dejemos de ser, unos amigos dicen tímidos, y yo diría timoratos, que enfrentemos con claridad, con fuerza, con firmeza, con valentía y con seguridad a un gobierno que utiliza las instituciones para la amedrentación, para el chantaje, para la extorsión y para el uso político electoral, como nunca se había usado, digo, en los años 70, pero hoy con más descaro ante los medios que ya nos difunden toda esta información. Y nosotros tenemos que tener claro que ese enfrentamiento, ese frente debe armarse no solo desde los partidos, sino desde la apertura de los partidos políticos a escuchar nuevamente a los ciudadanos, que fue como Acción Nacional se formó. Segundo, que la política que hoy se está centralizando con este gobierno federal, en donde centraliza compras, centraliza dinero, centraliza funciones, desbarata el municipalismo y el federalismo, no puede seguir siendo así, porque las personas resolvemos nuestra vida cotidiana desde la comunidad, desde la calle y desde el municipio. Y déjenme de darles un dato que me parece que es fundamental que ustedes conozcan. Acción Nacional en sus primeros documentos de formación y de conformación habló primero incluso del municipio que de la democracia. No estoy diciendo que sea más importante uno que otro, pero lo que estoy diciendo es que nosotros entendíamos en este Partido Acción Nacional que yo conocí que la forma de resolver los problemas se hace desde tener presidentes o presidentas municipales preparados, capacitados, formados para hacer buenos gobiernos que después van asumiendo su rol y su control a través de los gobiernos estatales y, por supuesto, un partido que aspira a gobernar. Y eso me parece, a gobernar la presidencia de la República, ¿no? A gobernar el país. Y eso me parece que es fundamental. Nosotros, como partido, hemos renunciado por lo menos a 2 cosas que yo quiero plantearles desde hace mucho tiempo. No tiene que ver solo con esta presidencia actual del partido. Tiene que ver con una historia de la que yo incluso formo parte porque llevo 26 años en Acción Nacional.
Déjenme decirles cuáles han sido las renuncias. La primera y muy grave, a la democracia interna. Es incongruente que nosotros como un partido político formado desde la democracia, por la democracia, para la democracia, no seamos capaces de entender que la democracia, como también decía Carlos Castillo Peraza, no es el peligro, sino la oportunidad de enfrentarnos, de decir de qué manera podemos coincidir, conocer y competir en libertad. Porque la democracia no solo significa ir a votar y tener nuestra credencial de elector. La democracia tiene muchas otras acepciones, entre ellas el fortalecimiento institucional de quienes son los árbitros para poder celebrar elecciones, pero también desde la libertad que cada mexicano y mexicana ejerce con esa credencial de elector y con ese abanico de propuestas que tendríamos que estar escuchando en libertad, en acuerdo, en conciliación y sin descalificación. Como nunca he visto la política más que como una propuesta, como un asunto de por qué no debe gobernar el otro y no por qué nosotros estamos ofreciendo una causa o una solución a los problemas cotidianos. Y a mí me parece que a eso el PAN renunció a su democracia, renunció a esa democracia que nos hacía fuertes, que nos hacía salir de una convención o de una asamblea con diferentes formas de pensar, pero que nos unía al final con aquel que ganaba porque sabíamos que lo que había triunfado era la democracia y la confrontación y la exposición de las ideas y los argumentos técnicos, jurídicos y políticos que cualquier persona que participa en política debe esgrimir para presentarse ante la sociedad. Y esa es una de las cosas a las que nosotros renunciamos. La segunda cosa a la que renunciamos es a entender que la militancia de un partido se mide, por supuesto, por quienes deciden inscribirse a una institución política que resulta ser una alternativa, pero también debo decirles que a través de cuántos panistas nosotros podemos enamorar, no solo por nuestra doctrina, no solo por nuestros principios, sino por entender el México que va cambiando día a día y que tiene que ser un México y un partido, perdón, que asuma esas causas nuevamente y que entienda que hay problemas adicionales en las que nosotros tenemos que resolver y proponer cosas adicionales. Nos ganó el pragmatismo del acuerdo, que termina siendo no acuerdo, sino complicidad. Y cuando nosotros tenemos complicidad en lugar de acuerdo y argumento, entonces tenemos partidos débiles. El PAN ha venido perdiendo esas dos cosas, por lo menos, en muchas de las cosas que yo planteo. Y yo debo decirles algo que comparto mucho con algunos amigos con los que he platicado, con los que he venido construyendo parte de este proyecto para llegado el momento de inscribirnos, que lo cierto es que la calidad de la democracia de los partidos es lamentablemente la calidad de democracia que tenemos hoy en este país. Porque ante la incongruencia personal, institucional de los dirigentes y de quienes militamos, lo que le estamos diciendo hoy al presidente es que somos tan iguales y que no tenemos efectivamente cómo combatir eso que él nos dice. Desde la construcción incluso de las coaliciones. Cuando yo les decía, terminamos una elección en la que somos irreflexivos y en la que en lugar de entender que los resultados no nos favorecieron, que no fuimos capaces de conseguir votos por nuestras propuestas, sino en una parte de la Ciudad de México y en una parte del Estado de México por el voto de castigo hacia el gobierno actual, olvidamos que en Sonora, Sinaloa, Baja California, Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, prácticamente los partidos políticos nos desdibujamos y perdemos identidad. Y cuando un partido político pierde identidad, el resultado que tenemos, lamentablemente, es el resultado electoral que hoy está ahí. No podemos culpar de los programas clientelares, los digo con toda claridad, que han sido la causa de lo que hayamos perdido, si nosotros no fuimos capaces de decirle al resto de los mexicanos que teníamos una opción mejor que esos programas clientelares, porque lo que hicimos fue mandarlo a los ciudadanos y ciudadanas a la resignación. Y esta participación que yo hoy estoy intentando con muchos amigos y amigas de todo el país, de poder entender cómo nos organizamos, es pedirle principio al partido que sea congruente con lo que exigimos afuera. Si le exigimos a López Obrador democracia, tenemos que tener democracia interna. Si le exigimos a López Obrador que no centralice las cosas, debemos entender que la vida política del PAN empieza en los municipios y en las comunidades.
Si nosotros le exigimos transparencia, debemos ser igual de transparentes con los recursos y castigar los actos de corrupción que conozcamos dentro del partido. Si nosotros queremos también ser más eficientes, debemos profesionalizar y capacitar y formar constantemente a nuestros militantes para decirles que hay un incentivo de ser militante del PAN y no que se abra un padrón electoral, un padrón de militantes solo para no perder el registro. Esos temas que hoy estamos viendo, por supuesto que son muy difíciles de organizar porque somos muy plurales, pero yo tengo la confianza, la certeza y además la fuerza necesaria para venir con los compañeros y las compañeras de militantes del PAN a pedirles que eviten resignarse al resultado. Cuando a mí me dicen, oye Adriana, vas a competir en estas condiciones, en donde quizás ya no están las cuestiones democráticas para competir ahí, porque el padrón está controlado, lo primero que yo les pregunto es, pregunto cuándo hemos vuelto a usar el padrón para un tema democrático. Si no lo hemos pasado desde el 2009 en procesos de designación. Ya le preguntamos al militante de pie, al de la calle, incluso aquel que puede tener o no un control, si está de acuerdo con lo que está pasando porque nos vamos haciendo más pequeños. ¿En qué momento nos estamos resignando a que el resultado esté dado? Si ese es el caso, entonces les he dicho a mis compañeros, ¿saben qué? Pues entonces resígnense, porque ya no tenemos nada que decir a López Obrador. Si dentro no somos capaces de dar la batalla, pues entonces ¿para qué la damos afuera, verdad? Si adentro nos vamos a guardar, o sea, está bien si es nuestro padrón controlado. Está bien si son mis cadeneros, haciendo uso del término que quien me antecedió la palabra lo planteó, ¿no? Está bien si son míos. Si son del otro, es equivocado, ¿no? La congruencia pasa por entender que las conductas equivocadas son conductas equivocadas dentro y fuera del partido. Carlos Castillo Peraza hablaba de un concepto que después yo se lo escuché a don Luis H. Álvarez, que decía, no queremos santos ni santas en el partido, ni con los ciudadanos ni con las ciudadanas, queremos pecadores estándar, normalitos, aquellos que tienen defectos, virtudes y con los que podemos construir y convivir. Tampoco quiero decirles que nosotros estamos apostándole en un proyecto del partido al exterminio del otro. El problema de un partido como el mío es que hoy quien gana, piensa que gana todo y da como causa el exterminio del otro que no piensa similar. Y nosotros no queremos eso. Queremos el fortalecimiento de una institución que está obligada a ser no solo la oposición en México, sino la alternativa para proponer a los hombres y a las mujeres que estén dispuestos a dar la lucha a pesar de lo que significa hoy hacer política también en este país, en donde las elecciones pasadas perdimos, y debo decirles a ustedes, o perdieron la vida por lo menos más de 100 personas. Yo estoy segura que tenemos una gran oportunidad y quiero que la aprovechemos, pero ninguna construcción de un partido, y ya voy a terminar con esto, ninguna construcción de un partido, de una institución fuerte como es Acción Nacional, en la que yo llevo trabajando 26 años, en la que yo conocí hombres y mujeres valiosísimas y conozco hombres y mujeres valiosísimas, no esté dispuesta a abrirle las puertas a los jóvenes y a las nuevas generaciones. Yo quiero un partido que no pierda sus cimientos del 39, que tenga la ideología, fuerza y carácter de los 80s con Carlos Castillo Peraza, la valentía del Cloutier, pero las condiciones y la fuerza de un partido del siglo XXI. Que solo su pasado sea su referente y no sea lo que esté añorando para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, mi nombre es Mauricio García. Buenas tardes a todos. Pasamos al intercambio de preguntas. Empezamos, por favor, con Ignacio Guzmán. 3 minutos, Ignacio. Tu micrófono, Nacho. Listo. Muy buenas tardes a todos. Adriana, qué gusto, muy clara tu exposición. Sin embargo, creo que podemos partir de la base de que, como dice Castillo Peraza, si todos somos ciudadanos, los partidos políticos deben de tener la inteligencia como para poderse acercar a la ciudadanía y hacerlos militantes. Si los partidos políticos se han subido al Olimpo y han dejado de atender a las clases sociales o a la sociedad civil, designando a los que ellos creen que puedan estar en una posición
en una posición de ser superiores, yo te diría lo siguiente. ¿Cómo recompondrías Acción Nacional para que sea el partido, como dices tú, que pueda ocupar la presidencia en el 2024? Segundo, ¿te sientes muy limpia o con la conciencia tranquila como para resistir los embates que se tendrían que sortear durante los próximos 3 años, más los embates de presidencia y de la UIF? Porque de otra manera regresaríamos a que los líderes de los partidos políticos estén silenciados. ¿Cómo atraerías a la sociedad civil a Acción Nacional si cuando llega el momento de elegir candidatos se le ignora y se decide popularmente a los candidatos y colocan a personas que no tienen ni arrastre ni méritos en los distritos electorales en los que contienden y no regresan a ellos una vez? ¿Cómo blindar? ¿Por qué Acción Nacional y faltos de activismo político en los últimos 3 años? Y no es hasta que hoy el voto de castigo de la sociedad civil hacia Morena, pero escogiendo a los menos malos, entonces prometen ser activistas políticos en el futuro. ¿Cómo se prepararán los cuadros de activismo partidista y de sustitución en Acción Nacional? ¿Cómo prepararías a verdaderos líderes a nivel nacional? Porque no hay líderes a nivel mundial. ¿Cómo brindarías Acción Nacional para que no vuelva a ocurrir lo sucedido en la elección del 2018 entre Anaya, Madero, Calderón, Zavala y demás militantes del partido que lo traicionaron, emigrando para engrosar las filas del hoy partido en el poder? ¿Cuáles serían los principios éticos, políticos y sociales que impulsarías en Acción Nacional en los próximos 3 años? ¿Qué propondrá Acción Nacional y de qué elementos dispondrá para recomponer y reencauzar las acciones de las Fuerzas Armadas en su papel de defensa de la sociedad civil y no del presidente de la República? ¿De qué manera es la última? Bueno, la penúltima. ¿De qué manera cumplirías el acuerdo político y parlamentario de la Alianza Va por México? ¿Por qué solo se quiere ganar la presidencia del Poder Ejecutivo cuando existen otros poderes que forman al Estado mexicano? ¿Y por qué no presidir esos poderes como el legislativo y el judicial? Esas serían la batería de preguntas que te formularía. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Esperemos que haya podido captar todas, Adriana. No, estaba intentando anotar la mayor parte y si me falta alguno ofrezco disculpas. ¿Cuánto tengo para responder? 2 minutos, ¿verdad? 5 minutos. No, tienes 5 minutos. Ahora sí me sentí como en la tribuna cuando me dan solo 3 minutos. Entonces déjenme decirles. Primero, voy a empezar por la segunda pregunta que hizo Ignacio. Que me avienten a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía General de la República, a quien quieran. ¿Puedo sufrir los embates de eso? ¿Puedo soportarlos? Porque ha sido parte de mi vida. Sigo viviendo como he vivido toda mi vida, porque soy pecador estándar, como decía Carlos Castillo Peraza, normalita, una mujer con defectos y virtudes, pero que puede verlos a ustedes y a cualquier otra persona a los ojos. No tengo nada de lo que ocultar. Así lo he enfrentado, además, así ha sido mi paso por el legislativo. Lo he dicho en este gobierno, lo he dicho en otros gobiernos y ahí están mis intervenciones en tribuna que son públicas, ahí están mis intervenciones en los foros, ahí están mis enfrentamientos y mis denuncias incluso ante la propia Fiscalía General de la República cuando un servidor público no cumple su tarea de servidor público. Incluso puedo defenderme de las calumnias si las hubiera, que no dudo, porque en este gobierno también se ha usado las conferencias matutinas como parte de un asunto, de un instrumento para calumniar a personas que no necesariamente son delincuentes y a los que se les ha querido construir esa parte. Así es que ten la certeza, Ignacio, que yo puedo, si a mí me hacen una acusación, al otro día estoy en Palacio Nacional diciendo que a mí me lo comprueben. A mí no me pueden acusar de absolutamente nada, soy normalita, soy una persona y una mujer que ha intentado vivir en congruencia su vida,
como muchos otros que conozco dentro de la política, esa acusación que se hace de que todos somos iguales, lo único que ha hecho es colocarnos en ciertos casos que no se pueden calificar, porque es como si dijéramos que todos los doctores son buenos o todos son malos, o los abogados son buenos o malos. En esta vida hay de todo, políticos hay muy buenos y políticas hay muy buenas, que yo conozco y algunos de ellos están presentes. Ana Lucía, por ejemplo, ya fue diputada y ella sabe lo que es hacer ese trabajo ciudadano cerca de las causas ciudadanas que son importantes, ¿no? ¿Cómo recomponer el partido? El partido necesita unas modificaciones que yo no quisiera hacer una propuesta concreta porque me puedan acusar de actos anticipados de campaña, pero lo que les quiero decir es que para mí la base es el municipio. Empecé diciendo eso, y eso pasa porque los comités municipales asuman su compromiso y fortalezcamos cada comité municipal, porque a partir de ahí se ganan los procesos electorales para la formación y capacitación permanente de los militantes. Déjenme decirles, por supuesto que es interesante que conozcamos la vida de Manuel Gómez Morín, de Carlos Castillo Peraza, que nos aprendamos las frases, porque nos encanta en el discurso, porque se oye bonito, pero es igual de importante acompañarlo, no solo con la historia, sino con la profesionalización de la política pública. Miren, el partido tiene un problema, y yo lo he dicho de manera coloquial, el partido no sabe qué hacer con sus no sabe qué hacer con sus exgobernadores, exdiputados, exsenadores, alcaldes y alcaldesas. ¿Saben por qué? Porque desperdiciamos parte de ese talento de mucha gente que sí hace trabajo en la administración pública y propuesta legislativa, y pudiéramos tener el mejor instituto de formación y capacitación de la administración pública que cualquier partido puede tener, porque tuvimos a los mejores hombres y mujeres de este país haciendo buena política pública, y también tuvimos fallas que hay que reconocer y por las que hay que pedir disculpas. Eso me parece que es fundamental en las renuncias que nosotros tenemos. La forma de atraer a la sociedad simplemente es cuando tú eres capaz de abrirte, no solo en el padrón, sino de entender sus propias causas. Y yo quiero decir, también la sociedad tiene que abrirse a los partidos políticos. Tiene que entender que entre la exigencia que ustedes nos hagan a nosotros, en la medida en la que estén cerca de nosotros, y en la medida que no los espante también ese tema de que si tienen cierta afinidad con un partido y los acusan de panistas, por ejemplo, pues hay gente que se repliegue y diga, no, yo no me quiero subir a una causa contigo, no me quiero subir a otra causa contigo, porque me van a decir que soy panista. Si defiendes una causa, no tienes por qué ser militante si no quieres. Coincidimos en la causa y no tenemos por qué negar al diálogo. La política no se trata del sí o el no, se trata del acercamiento para ver el cómo. Y eso es a lo que yo le estoy apostando. Dices algo que es muy importante. A ver, Ignacio, yo no quiero ser presidenta de la República, yo quiero ser presidenta de mi partido. Y no me subí para ninguna negociación. También quiero que lo digan, porque el hecho de que yo sea mujer siempre se pone en cuestionamiento, y lo voy a decir con toda claridad porque hay quienes dicen que no existe, pero sí existe. Es que a lo mejor se subió para ver si puede ser la secretaria de fulano, de sutano, porque necesita una buena secretaria general. Mi respuesta es, yo también necesito un buen secretario general, oigan. Tengo la trayectoria y no tengo que estar demostrando todos los días que mi trayectoria vale igual que la de otro compañero. No demerito a nadie de ellos, pero tampoco quiero que demeriten lo que yo he hecho en mi vida profesional, en mis victorias y mis derrotas, en mi trabajo cotidiano y en ese proceso. Lo que creo es que quien quiera ser presidente de la República no tiene que ir a presidir el partido para usarlo de plataforma. Tiene que construir la plataforma clara para quien vaya a la presidencia de la República, a las gubernaturas, a las presidencias municipales, a las diputaciones locales, a las diputaciones federales, al Senado. De eso se trata, pero también para la formación de ciudadanos, una formación cívica que hemos abandonado. Esa es una de las causas que abandonamos. Y mira, yo no despreciaría a nadie, porque nosotros tenemos que construir entre todos hoy. Esta propuesta que nosotros estamos haciendo para ir al partido no es la de los buenos contra los malos, porque entonces cometemos el error de López Obrador de empezar a clasificarnos. Yo no quiero clasificar a mis compañeros porque no quiero que a mí me clasifiquen. Tuvimos muchos errores. Nadie de nosotros puede arrinconar su pasado porque somos parte de la formación, incluso de grupos políticos que se hicieron dentro por afinidades, por intereses, por lo que quieran. Pero hoy, en este tiempo, el país nos exige con toda claridad que dejemos de ser esos grupos, porque tenemos que ser uno solo.
que entienda las causas de México, que llegue a acuerdos desde la pluralidad, y adentro de nuestro partido hay pluralidad, y eso pasa por empezar a regresar a los debates en los órganos que tenemos que reconstruir. Y digo reconstruir porque hoy nuestro Consejo Nacional ya no debate, nuestras asambleas ya no existen, nuestro juvenil está desaparecido, porque saben, la media de edad es la mía, la media de edad del padrón del PAN es la mía. Yo tengo 50 años, voy a cumplir 51. Esa es la media de mi PAN. No me avergüenzo de mi edad, me siento en el mejor momento de mi vida, a mis 50 años, oigan, pero yo sí creo que quienes tienen menos años que yo, tienen los de 20. Antes al PAN entraba gente desde muy jóvenes, desde los 14, 15 años, e intentaban hacer vida política porque había una atracción a esa vida política democrática que podíamos hacer. Tenemos que regresar, por lo menos, yo digo a los de 20, tenemos que ser capaces de que las generaciones que vienen tras nosotros tengan alguna referencia de por qué quieren participar. Yo fui la primera. Yo sé que era un reto. Perdón. Ignacio Guzmán, no te la puso fácil. Si quieres, puedes contestarle a Ignacio después a sus 25. Me faltó lo de las Fuerzas Armadas y con gusto lo contesto. Seguimos con el programa para darle participación a los demás. Muchas gracias, Adriana. Adelante, Diana Arnaiz, tienes un pequeño bloque de preguntas. 1 minuto, por favor. Ok, nada más, agradecerte tu participación esta noche. Adriana, no tenía el gusto de conocerte. Me ha gustado lo que has estado diciendo. Creo que tienes bien claro que los ciudadanos hoy llegamos proactiva y reactivamente para enderezar el rumbo que lleva este gobierno y el rumbo de cualquier representante o mandatario que no sirva y que se sirva de su puesto o haga mal uso de él. Entonces, llegamos para participar completamente y ayudar para que entre todos enderecemos el rumbo que lleva nuestro país. Y eso creo que lo tienes súper claro y me da gusto escucharlo. Quiero preguntarte, de llegar a la presidencia de tu partido, ¿cómo nos vas a ayudar y cómo te podemos ayudar en los 4 ejes fundamentales que necesitamos o que nos preocupan en este momento? Uno es salud. Tú sabes que el sistema de salud está realmente minado y realmente no tiene recursos, no tiene medicamentos. Quitaron un seguro popular medianamente funcionando para poner un INSABI que no funciona. Esa es una de las preguntas y que nos preocupa muchísimo. Necesitamos tratamientos y medicinas para todos y todas los mexicanos. En seguridad, realmente los ciudadanos nos sentimos inseguros porque las Fuerzas Armadas, la Marina, el CISEN, todo está revuelto, no sabemos ni cuáles son. ¿Perdón? Diana, ya se agotó el tiempo. Ay, déjame termino rapidísimo. Las 4, bueno, enlistarlas, te dejo. Dignificar las policías municipales y por último, empleo. ¿Cómo motivar a esos empresarios que trabajen en las comunidades, en sus respectivas comunidades y que contraten a gente para que haya trabajo bien pagado para todos? Y cambiar la idea de subsidiar pobreza por generar riqueza para todos. Esa es una más y le cedo la palabra para educación a otro de mis compañeros, ¿sale? Porque me quedaron varias preguntas. Muchas gracias, Diana. Pasamos con el profesor Ignacio Durán. 1 minuto, Nacho. Gracias, buenas tardes. Licenciada, pues es un placer conocerle. Mi participación va a ser muy rápida. Yo lo voy a fundamentar en el artículo 3 constitucional, en el que dice que todos tenemos derecho, enfáticamente, a una educación. Cada administración en su sexenio tuvieron una visión de educación, pero ninguno se preocupó por verificar y obtener los resultados. Son proyectos y planes educativos de otros países adaptados al nuestro. La incultura es una desgracia en nuestro país, ¿sí? La educación no recibe la atención que todos los gobiernos hemos tenido anteriormente y pasa inadvertido tanto para los políticos como para los líderes sindicales. Todo esto en detrimento del pueblo y que nada más beneficia a unos cuantos
y hablamos de las clases privilegiadas. Mi pregunta concreta sería, ¿qué propuesta o iniciativa tendría usted a futuro, escuchando lo que usted acaba de mencionar, para la educación y sus alcances a nivel mundial? ¿Cómo lo llevaría usted a cabo y cómo nos favorecería si llegase usted a tener eso y cómo nosotros lo podemos auxiliar o ayudar en este proyecto que es sumamente importante para educar a nuestro país? Gracias. ¿Ya puedo contestar ambos? Por favor. Adelante, Voy a Adriana. intentar hacerlo lo más rápido que pueda. Primero, 4 minutos, no te preocupes. sí, voy, pero es que luego me pico y está ahí medio raro ahí. Diana, a ver, primero, hablé justamente de esas 3 crisis: seguridad, salud, seguridad, empleo. Iniciativas de ley tenemos muchísimas. Nosotros, tu servidor presentó incluso en materia de seguridad algunas que tienen que ver justamente con el fortalecimiento de policías estatales y municipales. La seguridad pública no le corresponde a las Fuerzas Armadas. Yo me opuse incluso a la Ley de Seguridad Interior propuesta en el sexenio pasado, ahí está mi participación en la tribuna, porque las Fuerzas Armadas tienen una función completamente distinta. Incluso la Guardia Nacional hoy forma parte de las Fuerzas Armadas, fíjense bien, aunque se diga que es un cuerpo independiente, no es mentira, están adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la verdad es que a mí me parece un error pretender que las Fuerzas Armadas hagan hoy todo, porque eso pasa por países dictatoriales en los que ya no hay un solo control. De verdad, a mí me parece muy, muy, muy peligroso, muy riesgoso lo que está sucediendo, porque abandonamos la policía de primer contacto, y esas son las policías municipales y las policías estatales. No son cambios, debo decirte también, que se den de la noche a la mañana, requieren de una profundas reformas, pero no solo en legislativas, porque esas ya hay algunas que están ahí planteadas, sino reformas estructurales que tienen que plantearse en la organización y planeación de gobiernos estatales y municipales, y eso pasa por entender que los recursos deben empezar a distribuirse de manera distinta. La aprobación del presupuesto, por ejemplo, hoy nos desaparecieron 2 fondos, que son el Fortasec y el Fortamun, y que además, pues el tema de la corrupción se podía resolver si teníamos transparencia, si había mecanismos mejores para el control del manejo de los recursos, no con la desaparición de los fondos y la desaparición completa de las policías estatales y municipales. En el tema de salud, yo entiendo lo que dices al principio del Seguro Popular, pero era una forma de ir mejorando parte de los mecanismos de separar a los asegurados por los patrones, que son el IMSS, a los asegurados trabajadores al servicio del Estado, que son el ISSSTE, y el Seguro Popular, que tenía cierta cobertura. Igual, la corrupción se puede resolver con mecanismos de transparencia. Lo que no puedes hacer es llegar y quemar la casa o desaparecer todo eso. Eso me parece que es fundamental. Hoy se centralizaron las compras, no solo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que por cierto, yo también fui la que se opuso y subí a defender las reformas de las que yo no estaba de acuerdo, porque es Hacienda quien concentra todo el dinero. Y no, entiendo que si lo dispersas, que si lo tienen los estados, lo tienen los municipios, lo tienen las secretarías, hay casos de corrupción que tienes que atender combatiendo la corrupción, no centralizando las cosas en donde hay más corrupción hoy. Por ejemplo, todos esos medicamentos que se compraron a sobreprecio y en donde solo el 26% de ellos está siendo distribuido, por ejemplo, ahora a través de los organismos internacionales que este gobierno solicitó demasiado tarde. El empleo es la clase media la que tiene la mayor fuerza laboral en este país. No estoy hablando, pero voy a decir nombres, por favor, no lo tomen a mal. O sea, no estoy hablando de los empresarios Slim, Salinas o cualquier otro. Estoy hablando de los micro, pequeños, especialmente empresarios, el comerciante que tiene 5 o 10 empleadores, en donde no tienes que regalar dinero. Hoy los 25,000 pesos que está dando este gobierno para ciertos grupos los da sin ningún requisito, sin ninguna transparencia, y lo hace de manera clientelar. En este momento se están usando esos programas, por ejemplo, para que todo el mundo vaya a votar a la consulta del día 1 de agosto. Y a mí me parece que si tenemos un problema de transparencia y rendición de cuentas, que ya teníamos antes, pero que empezamos, insisto, se puede combatir de otra manera, fortaleciendo las instituciones. Lo que hoy tenemos es una corrupción todavía mucha más clara. Déjenme decirles, el 75% de las compras y servicios se han hecho por adjudicación directa, y a mí me parece que esas cosas no deben ser. Si no fortalecemos esta clase media, lo que tenemos es una fábrica de pobres. Y así ya lo dijo el Coneval, y así lo han dicho instituciones en otro sentido.
Voy a poner para contestar la pregunta de Ignacio en el tema de educación. No puedo hacer una propuesta a nivel mundial porque no, soy incapaz de hacerla. O sea, yo quiero reconocer en ese tema, por supuesto, no puedo hacerla, pero sí puedo entender hoy que el tercero constitucional nos blinda de algunas cosas, la educación laica y gratuita, pero no significa que tengamos que desaparecer la educación privada. Y quiero poner un ejemplo de lo que significa que tengamos algunos gobiernos que no entienden lo que eso significa. El caso de Puebla, con lo que está pasando, con un problema familiar de unas fundaciones, a mucha gente se le olvidó que al inicio del sexenio de Barbosa metió una iniciativa para que todos los bienes privados de las escuelas privadas pasaran a ser parte del Estado. Y el hecho de que hoy la policía haya entrado a la Universidad de las Américas Puebla, no solo tiene que ver con este pleito familiar de herencias, de estas fundaciones que, por cierto, son distintas a que compartan parte de los miembros del Consejo, sino con este afán de apropiarse de instrumentos, edificios, inmuebles, o sea, todo lo que tiene que ver con educación privada. Nosotros tenemos que dar la libertad a los padres de mejorar las condiciones. Hay países, y ahí sí lo digo, Ignacio, que tienen educación privada que no es cara, o sea, que puede mejorar la posibilidad, y eso pasa por tener maestros mejores, preparados, capacitados y padres involucrados en la educación de sus hijos. Es parte de lo que nosotros tenemos que ir haciendo. Y me preguntaron otra cosa, perdón. Bueno, creo que eso fue todo lo que me preguntaron. Yo sí creo que para eso se necesitan, y con eso concluyo, bancadas fortalecidas, preparadas, y yo tengo el gusto de conocer a legisladores maravillosos con los que he compartido la profesionalización de eso. Un Héctor Jaime Ramírez Barba de Guanajuato en temas de salud, un Juan Carlos Romero Hicks en materia de educación, también de Guanajuato, y amigos que trabajan como Jorge Ramos en Baja California los temas de seguridad, o como Óscar Vega, que hoy con el que comparto proyecto también en el tema de partido. Como eso les puedo dar varios ejemplos, porque sí hay gente y hay ciudadanos especializados en eso con los que tenemos que trabajar. Pensar que uno solito puede todo, pues no. Yo no le tengo miedo que alguien sepa más que yo, al contrario, yo quiero rodearme de hombres y mujeres que tengan especialización en todos los temas para que lo que se construya sea a partir de personas especializadas y no de ocurrencias personales. Muchas gracias, Adriana. Muy bien, nos están pidiendo un correo para enviar algunas preguntas que no están dentro del programa. Se los vamos a colocar en el chat en un momento. Pasamos con la pregunta de Víctor Alférez de Causa. Un minuto, Víctor. Bien, buenas noches, mucho gusto, Adriana. Te felicito. Mi respeto y admiración para ti. Mira, mi pregunta concreta sería, el 6 de junio quedó demostrado que la participación de los ciudadanos, aunque con desconfianza en los partidos, es elemental. Sobre esa base, la pregunta sería, ¿cómo piensan ustedes recuperar la confianza de los ciudadanos en los partidos? Y mejor aún, ¿cómo piensan ustedes recuperar la democracia en nuestro país, siendo que tú misma estás luchando por restablecerla en tu partido? Es cuanto. Adelante, Adriana. Perdón. Vamos a juntarla con la pregunta de Océano Ciudadano. ¿Está con nosotros? No está. Nos vamos con Javier. Javier Montejo de Comipec, por favor. Adelante, Javier, un minuto. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. Por razones de la cortedad de los tiempos que tenemos siguiendo el programa, te saludo cordialmente, gracias por tu participación y voy directo a las preguntas. Te voy a hacer unas preguntas que, aunque ya dijiste que, como es cierto, no ha salido la convocatoria, quizás no quisieras comprometerte, pero te las voy a dejar. Al fin se va a grabar este programa y después, cuando puedas, nos las contestas en corto, no en público, pero te las voy a dejar para que tú las matices y las contestes si gustas. La primera pregunta: ¿existe en la ciudadanía el ambiente que considera los partidos políticos son un cáncer para el desarrollo de México? ¿Qué cambios propondrías para revertir esta imagen de corrupción e improductividad y de lastre para el país? Siguiente pregunta: ¿cómo lograrías acceder
a la presidencia de tu partido, si al interior del mismo hay cúpulas de interés económico poderosos de grupos distintos y en lo interno, inclusive hay clanes o legados casi, y si está patentado prácticamente el traspaso del poder en la presidencia de un partido. Siguiente pregunta, ¿qué propones si ganas la presidencia del PAN para para lograr la recuperación y la reactivación económica del país, de la vida social, con el qué, el cómo y cuándo? Perdón, más bien, con el qué, el cómo y con qué. Siguiente pregunta. Ningún partido ha cumplido hoy día con dignificar la actividad política, y permea más y es rampante la corrupción. No se tiene una identificación nacional puntual y real hoy día, y ninguno ha cumplido con la justicia social. ¿Qué harías al respecto de ser electa presidenta? Siguiente pregunta. El PAN está al límite del número de militantes con riesgo de perder su registro, ya lo mencionaste. Casi se junta con alguna otra pregunta que hicieron hace un momento. ¿Cómo planeas y con qué estrategias convencer a la ciudadanía para tener confianza y eficientar su afiliación? Y la última pregunta es, tú estás en esta 65 legislatura y vas de salida. Mi pregunta es, ¿por qué la ausencia y la gran impunidad, el abandono y hasta un presunto encubrimiento por parte de los resultados que ha dado el área de vigilancia y de fondos y valores de la Auditoría Superior de la Federación, con todo el desvío y el daño patrimonial que ha habido al presupuesto de egresos de la Federación? Pareciera que han dejado que esto camine por ser mayoría el partido en el poder, contrario a lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades, a la contabilidad gubernamental, a los lineamientos de presupuesto, y que no pareciera y que no prescriben. Yo quiero saber si ustedes han dejado por lo menos jurisprudencia o constancia de esos desvíos que hemos hablado del dispendio de programas, como inclusive ya por decreto en el mismo presupuesto, otorgar el dinero para estos programas clientelares. Esas serían mis preguntas, Adriana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Adriana, serían estas las preguntas, las que has podido tomar. ¿Quieres reactivar tu micro? Jorge, ¿le ayudas? Ok, perdón. Gracias. Déjenme decir algo para recuperar la confianza de los ciudadanos, pues empecemos por dialogar, ¿no? Porque la verdad es que el problema de fondo que tenemos es que como se han generado ciertas ideas, pareciera ser que se da por hecho que todos somos iguales, ciudadanos alejados de nosotros y nosotros alejados de ciudadanos. Sé que me dirán, bueno, los partidos políticos tienen más obligación de acercarse a nosotros, y yo quiero decirles que sí, que nos acercamos, muchos de nosotros nos acercamos a ustedes. Yo he construido iniciativas en materia de cáncer, por ejemplo, con grupos y con personas, en materia de feminicidios, lamentablemente con familiares de las víctimas, en materia de trata de personas, lamentablemente con víctimas, pero también con especialistas, que son las cosas con las que yo me puedo acercar, y me he especializado en algunos temas en materia de derechos humanos o de comunicación, que son los temas que yo manejo. Pero también hemos tenido instrumentos, Javier, quiero decirte, nosotros sí, tu servidora junto con mi compañero Héctor Jaime y tu servidora, lo que hicimos ya varias denuncias ante la Fiscalía General de la República. Tenemos varias acciones de inconstitucionalidad sobre temas que ya ha planteado este gobierno. Propusimos también formalmente, oficialmente, un juicio político contra Jorge Alcocer y López-Gatell. Ahí están los testimonios. Lamentablemente no tenemos mayoría, y eso hace que sea muy, muy, muy complicado, incluso debo decirte, para ratificar las denuncias. Yo tengo cerca de 3 denuncias ante la Fiscalía General de la República que interpuse contra los temas de salud y el manejo, la desaparición de medicamentos, por ejemplo. Solo pude ratificar yo una, y hasta la fecha, a pesar de las insistencias que hemos tenido para decir, oigan, ¿qué está pasando con esto? Pues pareciera ser que aquí la ley no importa. Pasa por recuperar el Congreso de manera clara, y eso evidencia que lamentablemente con este Congreso que va a entrar próximamente, pues la verdad es que
Está muy, muy, muy complicado, se los digo con toda claridad, que podamos cambiar la parte presupuestal, Javier, porque no tenemos mayoría, o sea, aunque no tiene mayoría calificada Morena, que por cierto tampoco la tuvo la vez pasada, y debo decirlo con toda claridad, la construyó de manera artificial, y a pesar de nuestras protestas, a pesar de nuestras subidas a tribuna, a pesar de nuestras denuncias en los canales correspondientes, no les importó, violan la ley como nunca he visto que la violen de manera descarada, ¿no? Hay quienes incluso dicen, está por encima de la justicia, que ellos deciden qué es justicia, que la ley, que la Constitución, así lo dijo el coordinador de los diputados de Morena, y es muy, muy complicado. Yo estoy segura que si ustedes conocieran a muchos compañeros diputados senadores que yo conozco y que pudiéramos acercarnos, se darían cuenta que hay gente muy, muy comprometida. El asunto es que estamos repitiendo el mensaje también de López Obrador, porque a López Obrador le conviene que haya todo este andamiaje de personas que dicen, pues no hay forma de componer las cosas, todos son corruptos, porque él se coloca por encima de todas y todos nosotros. El primer reto que tenemos es decirle que no, que se equivoca, que hay gente muy valiosa que trabaja con ciudadanos y ciudadanas, pero que elegimos el servicio público como parte de nuestra profesión. Yo sé que todo el mundo se pregunta que pues, si lucho por la democracia afuera y no puedo porque yo misma veo la parte de adentro, pues entonces yo les diría, pues si entonces dejamos de luchar contra López Obrador porque las cosas no están bien. Pues yo diría que no. Es como si yo le pidiera a López Obrador, oye, quita tus 15 millones de votos del padrón del INE, ¿verdad? Para que con base en ello, pues yo pueda competir en igualdad de circunstancias. Lo peor que podemos hacer, quienes participamos en política, es rendirnos, es resignarnos, es darnos por vencidos. Miren, así ha sido mi vida de siempre. Yo vengo de una familia clase media baja, mi madre fue trabajadora doméstica. Si ella se hubiera resignado y no hubiera sido lo que hoy critican mucho, que es aspiracionista, todos sus hijos y hijas hubieran seguido a lo mejor el camino que ella no quiso que siguiéramos. Y no porque el trabajo doméstico sea indigno, sino porque hay muchísimas presiones ahí, porque hay mucha explotación en ese trabajo, en el que, por cierto, yo presenté iniciativas en materia de trata para evitar la explotación en trabajo y servicio forzado, porque vi a mi madre todo el tiempo peleando para llevar comida a la casa, y lo que ella decidió darnos a nosotros fue educación. Y a mi padre, que fue albañil, prefirió que tener 2 hijos, por ejemplo, maestros, y una hija que es ingeniera civil, porque somos aspiracionistas. Yo soy aspiracionista, aspiro a tener un mejor partido, un mejor país, y lo primero que pasa, y es a lo que yo estoy invitando y convocando a todos, es a no rendirse, ni a resignarse, ni a dar por hecho que esto ya no hay nada que hacer, porque si es eso, pues entonces ya no hagamos ni foros, mejor vayámonos todos a recluir a nuestras casas. Al contrario, este es el mejor momento de sacar al mejor México, porque este es el mejor momento en el que tenemos que decir, por ejemplo, los panistas, que el pan donde más falta hace es donde más hambre hay, y ahí hay que empezar a reconstruirnos. Y eso es a lo que yo quiero invitarlos y convocarlos en este partido. Y aunque piensen algunos que esto ya está decidido, vamos a demostrar quienes estamos en este proyecto que ni está decidido, que hay militancia valiente y libre, que va a elegir este partido y que vamos a luchar desde la base para lograr el cambio en este partido que elegimos nosotros como instrumento para mejorar México. Muchas gracias, Adriana. Pues por lo pronto creo que están respondidas prácticamente la mayoría de las preguntas. Las que se quedaron ahí en el tintero las vamos a hacer llegar en su momento. Adelante, Adriana, ¿quieres comentar algo? Sí, vi a alguien que me pregunta, Jorge Reyes, que me pregunta en el tema de la defensa de la vida. Yo sí quisiera contestar ahí algo muy claro. A mí me han preguntado que si yo voy a cambiar valores porque el país se ha modernizado. Hay una confusión en eso. Yo soy pro defensa de los derechos de las mujeres, ¿eh? Yo no tengo ningún problema desde que entré al PAN hace 26 años, porque esa es la historia de vida que yo tuve. Yo trabajé desde los 15 años y creo en la igualdad laboral y creo en la igualdad y creo en la vida. Creo en el derecho a la vida. O sea, que no haya duda de que eso significa modernizarse, pero también creo que un partido tiene que entender que hay que ofrecerle soluciones a grupos que lamentablemente hoy están padeciendo algunas cosas. Déjenme decir, ¿qué vamos a hacer? Y la pregunta es para todos ustedes. La realidad que vivimos hoy es que hay niñas de 12 y 13 años que son violadas. Y hay una terrible impunidad. ¿Qué vamos a decirles a ellas? ¿Qué vamos a decirle a los niños que son víctimas de trata de personas por trabajo o servicio forzado reclutados por el crimen organizado? Un partido tiene la obligación de escuchar a todos. Un partido tiene que entender que puede defender todas las causas, como yo voy a defender la vida, pero que también tiene que ofrecer alternativas.
para ciudadanas y ciudadanos que pueden no pensar distinto. Porque lo que hoy está pasando con este presidente es que él tomó la decisión solo de gobernar para unos cuantos, cuando tiene que gobernar para todas y para todos. Y nosotros no podemos darnos ese lujo en un país que tiene todo para crecer. Solo quería aclarar eso porque es muy importante. No he cambiado mi forma de pensar sobre el tema de la vida, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, pues nos vamos entonces a conclusiones. Jorge, 2 minutos. Bueno, miren, tanto Alejandro A. como Lorena Gamboa, por favor, mándenle la pregunta a Mauricio García, por favor, en directo, para que él la lea. Y si ustedes le mandan la pregunta, por favor, se va a leer. Gracias. Me voy a conclusiones. De todos modos, te voy a abrir el micrófono, Adriana, para que estés lista. Mira, te hemos escuchado anteriormente, tanto en discursos en la tribuna, como algunos programas que has hecho, y nos parece que eres una mujer muy asertiva y que, pues bueno, tienes mucho por qué luchar. Cuando tú dijiste en tu plática que no hemos entendido, te voy a decir mi punto de vista, mi comentario, es que no necesitamos entender al gobierno, necesitamos resultados del gobierno, no es entenderlo. Para eso se está pagando a especialistas y ojalá fueran profesionales los que llegan al gobierno. Ahora sí, las miserias que nos llegan al gobierno. ¿Sí? Utilizando la palabra, porque verdaderamente hay gobernantes de miseria. Algo que nosotros como grupo hacemos es evaluar a cada persona en lo particular. Nosotros no tasamos a todos los políticos por igual, ni a todas las mujeres por igual, ni a todos los hombres por igual. ¿Sí? Hay una diversidad enorme en las agendas de cada uno de estos grupos que tú estás presenciando. La parte retomo de un discurso tuyo de que esta persona que está dirigiendo el país, ¿sí? Por no darle apodos, es un sembrador de odio. Esto es por decirle, retomo tu palabra. Ahora, no juntar miseria, ser mejores. Estoy de acuerdo bueno, muchos de nosotros estamos de acuerdo con las coaliciones y probablemente las coaliciones que hicieron salvaron y ganaron tiempo o perjudicaron en muchos lados. En el Estado de México sí hubo resultados en ello, en el DF sí hubo resultados con ello, no lo hubo en los gobiernos de los estados, pero porque está el crimen organizado actuando ahí. En Sonora simplemente no salieron a votar y el voto duro de los criminales fueron los que actuaron en muchos de esos estados. Ahora, referente a la apertura que mencionas, hasta apodo tienen padroneros en el PAN. Entonces, sí hay mucho que hacer ahí. Sí hay mucho que hacer ahí y lo hablaste. Ahora, en cuanto a las acciones del PAN y de otros partidos, hubo un total vacío. Solamente nos buscó Andrés Ataide en una ocasión y ha habido un gran vacío en la participación ciudadana por parte de los partidos, por parte del PAN, los políticos, y ahí sí generalizo por toda la clase política, se duerme en sus laureles hasta que tiene que actuar en elecciones. Son contadas las personas que participan con la sociedad activamente. Ahora, nosotros, todo este Consejo de Participación Ciudadana, Adriana, te tendemos la mano para trabajar y probablemente ustedes tengan que revisar en el PAN, no estoy hablando de ningún género, hemos visto gente capaz y gente incapaz que está contendiendo.
pero te tendemos la mano y probablemente tengan que hacer una coalición ustedes, ¿sí? Una coalición ustedes para, independientemente de quién llegue, los demás trabajen por el bien de México, ¿sí? Bueno, y referente al asunto de la vida, tenemos un asunto de impunidad. De ahí te contesto a ti porque lo dijiste y probablemente alguno de ustedes le contestará en el chat y se los agradeceré que le contesten en el chat porque hizo la pregunta. Hay pueblos donde no hay violaciones y lo dijo la abuela de un amigo, bueno, la mamá de un amigo. Aquí no hay violaciones porque si violan, los empalamos. La impunidad es el problema de este país. La impunidad no es la corrupción, es la impunidad, porque si no hay impunidad, no hay corrupción, no hay delitos y hay seguridad, que nos tiene acosados, ¿sí? Te dejo el espacio porque no termino yo de hablar. Gracias. Muchas gracias. Yo solo quiero agradecerles el espacio. De verdad lo valoro muchísimo porque finalmente esta pluralidad y la forma distinta de pensar lo que nos hace es encontrarnos. Podemos estar o no de acuerdo en todo lo que planteamos, pero lo que nunca podemos renunciar es al diálogo. Y yo quiero darles una frase de una amiga que cuando platiqué con ella y tomamos la decisión de participar, la adopté como propia. Vanessa me decía, Adriana, no podemos regalar nuestro silencio ni al gobierno ni al partido, porque regalar nuestro silencio al gobierno y al partido es rendirnos. Y yo la asumo como tal. Justo estoy luchando. Deben tener la certeza, primero que entré para ganar, pues estoy contendiendo para ir a ganar. No soy ingenua, también quiero que lo sepan. Y también tengan la certeza de que a cualquiera que sea el resultado, yo seguiré luchando desde la trinchera que me toque, porque eso he hecho toda mi vida. Porque eso he hecho y ya está. Esta es a lo que yo tomé la decisión de participar. No voy a dejar abandonado lo que para mí es importante, que es este país, porque también soy madre, ¿eh? También tengo una hija, también tengo familia, también tengo amigos y amigas que están padeciendo. También tuve la muerte de familiares por el COVID. También he tenido la muerte de familiares por el cáncer. También he vivido en carne propia la pobreza, porque también he superado esas barreras desde la forma en la que yo fui educada. Entonces, igual que ustedes, igual que miles de mexicanos y miles de mexicanas, o sea, eso no tengan ninguna duda. Yo estoy consciente que hay muchas cosas por hacer, pero también creo que eso tenemos que hacerlo en conjunto y que el camino es aún largo, que lo que está pasando, y cuando yo hablo de entender al gobierno, no lo hablo para comprenderlo y justificarlo, lo que digo es entenderlo para enfrentarlo, porque en la medida en que enfrentemos y entendamos que este gobierno, lo que menos le importa es la ley, tenemos que volver a hablarle a los ciudadanos en lugar de hablarle a él. Eso sí es un reto, y ese es el reto más grande que tenemos. Y a eso quiero decirles que yo estoy comprometida. Muchas gracias. Espero que este no sea la última vez que nos veamos y espero poder darles buenas noticias pronto. Confío en que así serán las cosas y confío en que podamos seguir trabajando porque de hecho pues nos necesitamos todos. Yo soy una ciudadana que cree en los ciudadanos y los invito a que conozcan a mi partido porque a pesar de las cosas que yo les planteo, también hay mucha gente que dentro está luchando. Perfecto. Mauricio, permíteme un segundo. Sí, Vicente Vila, nada más quiero agradecerte, Adriana, y principalmente aquí a una gran persona que acabo de conocer en un programa que es Sociedad Civil por Twitter, donde estuviste, Adriana, de hecho, estuve yo ahí participando, estuve contigo. Ana Lucía Medina Galindo, eres una hermosa, gracias por el contacto con, y también a tu particular, Adriana, que es Ana Laura, ¿verdad? Tengo entendido, otra Ana. Y muy amables, gracias, y que concluya ahora sí, Mauricio, este chat. Hasta luego. Muchas gracias, Vicente. Pues les comento que sí, efectivamente, nos hicieron ya favor de pasarnos el correo electrónico de Adriana. Está en el chat, el que lo puedan copiar, por favor, les pedimos que hagan una copia al correo de causa para darle seguimiento. Son los que tenemos a la mano. Y en fin, les agradecemos a todos por su participación en esta reunión, a Adriana por darnos la oportunidad de conocerle y comentarnos su plan de trabajo, así como sus ideas, y a todos los que integran las organizaciones ciudadanas que están hoy aquí. Muchas gracias a todos, les damos las buenas noches y como dice Adriana, esperemos tener una nueva reunión pronto.
Buenas noches.